Buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Y ahora sí ya, son las 12. Vamos a esperar un rato que se vayan uniendo más compañeros de ustedes y ya comenzamos, por favor. ¿Estás cansado, Ismael? Todavía lo que les hace falta. Apenas se van calentando los motores en la Universidad Politécnica, ¿eh? Somos como los cohetes nosotros. Acuérdense que se desfragmenta y el tercero es el tercer corte. ¿Qué tal, profe? Hola, ¿cómo estás, Edgar? Bueno, vamos a comenzar la sesión de la clase y pues vamos a platicar sobre lo que vamos a ver hoy y lo que vimos la semana antepasada, ¿no? La semana pasada, perdón. Pero antes de eso, pues les quiero pues decir que ojalá que se lo hayan pasado muy bien el día de ayer con su familia. Y el día 15 en la noche, pues ahí dando el grito como debe de ser. Espero que se hayan divertido demasiado. No son muchas vacaciones en la Politécnica, hay que acostumbrarse que no tenemos muchísimas cosas y siempre andamos metidos en muchas cosas, así que hay que, pues, cuando sea asueto hay que disfrutarlos, cuando sea y no tengamos tarea hay que disfrutarlo porque no siempre tenemos semanas likes, ni tampoco tenemos así como que hay algo tan like. Ahorita se va a complicar muchísimo. Estas 3 semanas son las semanas más complicadas. O sea, vamos aumentando hasta que la última semana del mes de septiembre van a ser así como que semanas. Bueno, es tu primera semana, ¿no? Que vas a estar así con nosotros. Algunos no van a dormir. Se van a olvidar de comer. Lo bueno es de que vas a echarte preparando. Y aquí es donde vamos a ver quién aguanta y quién no aguanta, ¿no? Pero yo te sugiero, yo estoy seguro que sí vas a aguantar, ya estoy completamente seguro, ya eres parte, ¿no?, de la Politécnica. Bueno, la semana pasada analizamos textos y hoy vamos a analizar otro texto más. Les voy a colocar aquí el texto del que vamos a estar trabajando ahorita y que tiene que ver con un texto del orden lingüístico. A ver, aquí está. Se llama signo, lenguaje y habla, o la palabra, ¿no? Signo lingüístico y la palabra. Vamos a ver varias concepciones. Yo estoy seguro, como estoy leyendo mucho, ahorita no he tenido mucho descanso, estoy seguro que tú ya leíste, y por eso te dije que leyeras. Aunque no teníamos clases ayer, pues seguramente entraste al módulo y antes de la clase pues echaste una lectura. Porque no lo voy a leer todo. ¿Sale? Vamos a como que leer un poco. Dice acá, los signos son resultado de una sociedad viva y cambiante y responden a diferentes contextos y se actualizan con el tiempo. El acceso a cualquier conocimiento es posible, pues básicamente mediante signos lógicos, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es un signo? O sea, cuando hablamos de signos, ¿qué es un signo, no? Y nos dice un autor, en este caso Hemsleb, dice que se considera un texto fundamental, revolucionario y profundo,
y que para él un signo es ser signo de alguna otra cosa. O sea que tiene ciertas funciones estos signos. Por ejemplo, funcionan porque designan, porque denotan, y es portador de una significación. Es importante precisar que Hemslet enfocó toda su atención en la definición del signo, para a partir de ella desarrollar una compleja teoría de cómo los signos dependen de sí mismos para tener determinadas significaciones. En suma, su perspectiva se circunscribe al ámbito lingüístico y propone una metodología compleja, dice. Por esta razón, se profundizará en ella. Para los fines de este texto, sin embargo, se sugiere hacer énfasis en el punto fundamental en que este autor aborda con agudeza y exactitud. El signo no es la cosa, no es la persona, no es lo que representa, sino que funciona justamente representando a este objeto, es decir, el grupo de emociones que se intenta manifestar sirve para dar forma y sustancia a las ideas. Voy a adelantarme un poco porque ese es como que un cuentito por ahí, no interesante. A mí no me gustó, no sé si a ustedes les haya gustado, ¿no? Antes de pasar al siguiente apartado, es importante satisfacer una duda que probablemente habrá surgido en el estudiante. ¿Sale? Básicamente cuando hablamos de estos conceptos, ¿no? ¿Por qué se hace la distinción entre signo lingüístico y la palabra? Ahí le quiero agradecer a Ismael porque todos están sin cámara y Ismael, aunque está durmiendo, pues mínimamente no me siento tan solo, ¿no? Porque pareciera que yo me sintiera solo. Por ahí un maestro decía que, como dijo, a ver, aquí lo tengo, mandó como un meme. Vamos a ver, vamos a ver. Lástima que no se pueden mandar memes por acá. Y qué bueno, porque si no fuera una locura total. A ver, ¿dónde está? Ahí está, lo perdí, aquí está. Dice, las clases de Meet parecen sesiones de espiritismo. Ya pregunta el maestro, Pedro, ¿estás ahí? ¿Sí me escuchas? Responde, Pedro. Pedro. Claro, claro, aquí estoy. Ah, bueno, Pedro, pues sí, ya sé que estás aquí, pues. Pero Ok. estamos hablando de que parecen sesiones de espiritismo porque pues todos están así, callados, y solo veo sus mejores fotos. En realidad no logro conocer. Muy bien, gracias Heidi y gracias William. Que ahí pusieron sus cámaras. Mínimamente no me siento tan solo. Ah, ahora sí puedo, Ya vi. por fin, ¿no? Ok, muy bien. ¿Cómo va la milpa, Pedro? Bien. Ya no me contestó. Muy bien, entonces seguimos leyendo. Entonces dice que hay que hacer la distinción entre signo lingüístico y palabra. Si daba las explicaciones previas, parecería que ambos conceptos son similares, pero no. Hay una gran diferencia entre signo lingüístico y la palabra. La solución de este planteamiento puede ser encontrada si se consulta a otra experta como Bernstein, ¿no? Que es una docente de la UNAM. Y ella dice que la palabra la va a definir como la unidad mínima lingüística, pero separada. Si fuera posible representar las definiciones de Bernstein de una manera gráfica, se encontrarían que todos los elementos del habla son interdependientes y se unen para conformar una totalidad, tal como los ladrillos se juntan para construir una extensa e inacabable muralla. Es evidente que la construcción de la muralla, hasta los elementos mínimos, tiene una función: ofrecer continuidad, ofrece solidez y sentido en una cadena que es lineal. Las palabras ocuparían un lugar intermedio en una estructura en la que se identifican las siguientes partes. Por ejemplo, en un texto, el discurso. El discurso es el resultado del habla y está conformado por las sucesiones de sintagmas.
cuya relación produce coherencia lógica del mensaje. En la representación que se propone equivale a la totalidad, al muro completo que agrupa innumerables bloques de menor tamaño, pero enorme importancia. O sea, en otras palabras, el discurso, la coherencia con la que tú te expresas. Número 2, el sintagma. Ahorita vamos a ver qué es un sintagma, ahí lo dice, ¿no? Y ya vas a entenderle completamente. En palabras de Bernstein, se trata de la cadena lineal horizontal de palabras articuladas. ¿Vale? Y aquí te voy a explicar qué es un sintagma. La inclusión de este adjetivo lineal resulta fundamental para entender lo que es el sintagma y a la vez el habla. Uno solo puede escoger un sonido a la vez y luego otro, y así sucesivamente en la articulación de una palabra, el enunciado, la oración y el discurso. O sea que el sintagma son series de adjetivos, series de palabras que entre más las hagan, pues se crean enunciados u oraciones, y estos enunciados y oraciones pues generan el discurso. ¿Vale? Mientras que la palabra, Bernstein la define como la mínima unidad lingüística separada de otras unidades. Dentro de la cadena que señala la investigadora, es fácil distinguir, pues la limitan los espacios en blanco en un escrito, lógicamente, cuando hablamos de este contexto, en un escrito, ay Dios, me perdí, es que como puse la cámara, señala la investigadora, es fácil distinguir, limitan los espacios en blanco en un escrito. Toda palabra funciona como una unidad lingüística, pues tanto su significante como su significado pueden ser usados como parte de una estructura gramatical. Y aquí quiero decirles, por ejemplo, si hablamos de esto, una palabra en sí, o la palabra, puede tener diferentes concepciones y va a depender hasta del lugar o del contexto o del sonido que nosotros le queramos poner, ¿no? Planteado en otros términos, aunque cada palabra tenga su parte física, como su signo y su significado. Es su relación con otras las que le da sentido gramatical. O sea, la conjugación también entra en estos términos. Podemos encontrar también morfemas, ¿no? ¿Qué es un morfema? Aunque se ha señalado, tomando como eje de Bernstein, quien explica que las palabras constituyen el mínimo elemento que conforma la cadena sintáctica. O sea, viene de arriba hacia abajo. ¿Vale? Es importante subrayar que estas también tienen sus elementos constituyentes o sus unidades mínimas significativas. Por ejemplo, se le conoce como los morfemas. Por ejemplo, la palabra ancianos. Se identifican 3 morfemas. El primero, que abarca el segmento ancián y que permite identificar la idea principal y se denomina morfema lexical o léxema. El segundo es el evidente en la vocal O, que indica el género masculino, anciano, y se le conoce como lexema gramatical o gramema. Y el tercero es un gramema que indica número y se representa con la letra S, ancianos, muchos, ¿no? A continuación, y con el objetivo de favorecer la comprensión del estudiante, se presenta un esquema que hace una analogía entre estas concepciones que determina Bernstein, ¿no? Por ejemplo, el discurso como la parte gruesa de lo que nosotros hablamos, los sintagmas que son las construcciones de oraciones, de enunciados, ¿no? Las palabras que construyen esas oraciones y al final los morfemas que construyen las palabras y su significado, ¿no? Respecto a la cuestión que se dejó pendiente en que si son diferentes en un signo lingüístico o no, la respuesta es evidente que para muchos de estudios de la lengua es que sí, son diferentes la palabra y el signo. Sin embargo,
y a su vez analizado el gráfico anterior, es válido considerar que incluso las unidades mínimas de la palabra, los morfemas, aunque no tengan sentido independiente y no se encuentran como tal en la cadena, también son signos lingüísticos. También son signos lingüísticos. Porque, dice Hemsleb, las palabras no son los signos últimos e irreductibles, como podría llevarnos a pensar el hecho de que la lingüística convencional gira en torno a la palabra. Las palabras pueden analizarse en partes y a estos les vamos a conocer como los morfemas, ¿vale? Los morfemas al final de todo. Muy bien. Si hablamos de qué es el lenguaje, qué es la lengua y qué es el habla ahora, aunque ya hicimos esa construcción de elementos cuando estuvimos platicando anteriormente con ustedes, ya estuvimos así como que, permítanme, diciendo estas construcciones de tal, pues podemos decir que se analizan tres conceptos fundamentales que dan título a la unidad. Su conocimiento resulta imprescindible para todo profesional, no importando el área que tú estés, pues en otras palabras, ¿no? Lo que se propone analizar no es una cuestión árida, pues en realidad muchos hablantes hacen claramente la distinción entre lengua y el lenguaje, al referirse como al español, como lengua española, y al conocimiento lingüístico en las comunidades indígenas del país como lenguas autóctonas o indígenas. Nadie se refiere al español como lenguaje, aunque muchos no sepan en términos formales cuál es la diferencia entre lenguaje y lengua, aunque tú ya lo viste conmigo en la clase pasada y analizamos estas dos construcciones, ¿no? Es nuevamente Bernstein quien proporciona una de las explicaciones, más accesibles sobre estos dos conceptos para entender la comunicación humana. Para esta autora, el lenguaje es la capacidad humana para comunicarse simbólicamente. Aunque ya dijimos anteriormente que le decimos que es humana porque nada más conocemos que existen humanos en el universo. Pero en realidad, si en algún momento descubrimos que hay vida y que resulta un poco egoísta pensar que no existe, y sería un gran desperdicio de espacio, como dice un gran científico por ahí, pues cambiaría la concepción de humanos, ¿no? Porque también ellos se van a comunicar a través de símbolos, ¿no? Esta cualidad propia para este momento de los seres humanos implica que en la adquisición de las habilidades y de los modos correctos para seleccionar, articular y combinar los distintos signos lingüísticos que conforman la lengua, ahí estábamos hablando de la lengua, ¿no? Es necesario que el hombre socialice, aprenda, rectifique y practique las veces que sean necesarias hasta que las estructuras gramaticales sean precisas y obedezcan a reglas establecidas. Entonces, ya te está hablando que hay reglas en el lenguaje que se hacen lógicamente de la lengua y que es la práctica la que te va a proporcionar la lengua y que también tiene diferentes concepciones, ¿no? Dependiendo de diferentes contextos, hasta diferentes sonidos. La concepción del lenguaje de Bernstein, aceptada generalmente en el contexto, en el campo lingüístico, sugiere que la existencia del lenguaje presupone a su vez que existe una lengua. Es decir, signos con los que la comunicación humana se hace posible en un acto concreto individual, conocida como es el habla. Del anterior, se desprende que el perfeccionamiento del habla y por ende del lenguaje requiere interacción social. Es inconcebible que alguien pueda desarrollar un discurso convincente, claro y eficaz si no conoce el lenguaje local, ¿verdad? Por ejemplo, los estudiantes mexicanos que viven en el extranjero como becarios, les va a tomar un tiempo adaptarse a las expresiones propias del país en el que cursan. Lo mismo es que si viajan a España o a Venezuela. El hecho es que muchos comprueban que para socializar no basta conocer esa lengua, ya que a menudo los mismos vocablos que se hablan en México tienen diferente significado en otros o a la vez iguales significados, ¿no? Eso es básico como tal. El presente análisis se detendrá a continuación en la lengua,
Retomando a Elena Bernstein, este es un sistema. Es decir, un conjunto ordenado de signos lingüísticos, o sea, la lengua. Es un conjunto interrelacionado de signos lingüísticos. En tanto que sistema, los usuarios eligen y articulan los signos conforme a una serie de reglas. Esta definición ayuda a comprender por qué tiene lógica el concepto citado de referirse al español como lengua y no lenguaje. Por ende, lo que los diccionarios proporcionan son significados de los signos lingüísticos. Los ejemplos sobre cómo estructurar las oraciones, estos vocables son específicos de cómo funciona el lenguaje. Eso lo vamos a tratar más adelante, ¿no? Entonces, hable la pauta, estos conceptos de lenguaje, de lengua y del habla, abre la pauta como para entender por qué interpretamos de manera diferente palabras. Y entonces nos hablan de paradigmas y sintagmas. ¿Vale? Un paradigma, ya dijimos que los sintagmas es la construcción de palabras, ¿no? A través de enunciados. Mientras que los paradigmas es la construcción de esas palabras en un contexto regional. ¿Vale? En un contexto regional. Ejemplo de ello, paradigma puede ser religioso, puede ser alusivo o algo alegórico. ¿Qué me quiere decir que es un paradigma? A veces de los que están así con su camarita. O ejemplo de un paradigma, pues. Es como un ejemplo que se tiene que seguir o algo así, no sé. Algo que se tiene que seguir. Se sigue por contexto. Se sigue por contexto. Por ejemplo, vienes tú en tu vehículo entrando a una curva, relajado de un día hermoso, está soleado, no te ha pasado nada, vienes muy alegre, y de pronto al entrar a la curva viene saliendo otro vehículo que viene moviéndose muy feo y hasta tú tienes que frenar un poquito porque si no te puedes chocar con él o con ella, y de pronto pasan muy despacito y se quedan mirando como en cámara lenta, cara a cara, ¿no? Y en eso ella o él, vamos a poner él te queda mirando y te dice, ¡buey! Y entonces tú te sonrojas y dices, ¡qué bárbaro! ¡Qué mal vocabulario! Eso no me enseñó el JJ, ¿no? Y y qué abusivo, qué mal, o sea, qué bárbaro. Le voy a recitar un libro bueno de la lengua española para que me diga otros sinónimos que no se escuchen tan abusivos, ¿no? Y entonces tú en ese proceso que lo haces mental y muy rápido, tú no alcanzas a pronunciar alguna palabra, pero sí alguna seña que también es comunicación. Y entonces te desquitas con una seña y descansas en segundos, y cuando terminas de dar la curva, había un buey parado en tu lugar, ¿no? Y te estampas con el buey, ¿no? Ese es un paradigma. Es un ejemplo muy burdo, pues. Pero en realidad lo que te trató de decir el cliente es que tuvieras cuidado con un buey que estaba delante de tu carro, ¿no? Pero tú en tu concepto paradigmático pensaste que te estaba insultando. Y entonces te desquitaste y te olvidaste que el concepto que estaba ahí era el buey. Ese es un paradigma. Hay muchos paradigmas en nuestra vida social, ¿no? No señales el arco iris, porque si señalas, te vas a podrir el dedo, ¿no? Y ese ya es como que un conocimiento no tan empírico, ¿no? Ni científico siquiera, pero son paradigmáticos. Ahí vamos a platicar más adelante de los paradigmas dentro de este concepto. ¿Y por qué son importantes? Bueno, porque tiene que ver con conceptos de cómo le pides a alguien que haga algo. Eso es lo que habla este párrafito. Vamos al párrafo siguiente, el 1.4, la oración y el enunciado. Profe, Sí.
Entonces se puede decir que son interpretaciones o acciones que nosotros podemos ver, En ¿cómo paradigmas. le digo? Sí, en paradigmas, Sí, sí. Sí, un o sea, paradigma. Por ejemplo, mire, las un, decisiones que podemos tomar. claro, un paradigma puede también ser y puede provocar un accidente. Ahorita que están viendo ustedes seguridad e higiene, ¿no? Y provocó un Sí, accidente hace mucho tiempo, así un accidente que yo pude ver, un paradigma. Con todo respeto voy a hablar porque yo soy religioso y también practico un dogma, pero no voy a decir cuál, ¿verdad? Pero la religión también puede ser un paradigma. ¿Vale? ¿Y por qué puede ser un paradigma? Porque también puede producir ciertos aspectos. Por ejemplo, eh, entra el cliente, abre la reja y es dueño de una tortillería y pues va a encender su máquina. Pero antes de encender su máquina para poder empezar a hacer tortillas a las 5 de la mañana, pues él tiene la creencia religiosa, ¿no? Y agarra los cerillos y al querer encender la veladora, explota, hace una explosión, ¿verdad? Es un paradigma religioso, a lo mejor, ¿verdad? Porque él quiere decir antes de todo, ¿verdad? En su concepción mental, que hay que agradecer primero. No estoy diciendo que está mal o está bien, solamente es un concepto X que estoy tomando como ejemplo, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque no advirtió la presencia de un gas. Acuérdense que el gas, ¿verdad? No sé si ya les dijeron a ustedes en seguridad e higiene, que el gas LP, licuado de petróleo por allí, ¿sí? O licuado de butano también. Es natural, es incoloro, inoloro, no tiene olor, pero lógicamente se le adiciona pues un compuesto químico característico para que el gas huela, ¿no? Eh, ¿Quién me quiere decir cómo se llama ese compuesto químico que se le conoce y que se le adiciona al gas LP para que digas tú, ay, se está escapando el gas, o hay fuga de gas, o huele a gas, porque huele así como chucho muerto, ¿no? Investíguenla ahí en Google. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Cómo se llama el compuesto químico que se le adiciona al gas LP para que huela? Mercaptano. Ándale, exactamente. Bueno, hay otros también. Se le adiciona para que cuando haya la fuga, tú lo puedas sentir. Y eso le faltó al cliente, al dueño de la tortillería, ¿no? Porque él tenía gas natural. Y es muy peligroso el gas natural, ¿no? Porque el gas natural, pues no es, como es inoloro y hay una fuga, te puedes llegar hasta morir. Y él no predijo eso en su concepto de paradigma, que antes de encender la veladora, tienes que revisar la situación. Ese es un paradigma. Hay muchos paradigmas sociales, culturales, políticos, religiosos, y son los que a veces nos limitan a hacer algo. Nos limitan sin lugar a dudas. Por ejemplo, los maestros tenemos paradigmas. Ya en el salón de clases decimos, los que se sientan hasta atrás son aquellos alumnos que no quieren hacer nada y por eso se sientan hasta atrás. Entonces pensamos erróneamente que si tú te sientas en la parte de atrás, eres porque es un alumno que no le pones empeño a tus estudios. Pero cerca del 80% de los alumnos que se sientan hasta en la parte de atrás, pues logran reprobar. No sé por qué. O sea, hay una relación también matemática de eso. Y por lo regular, los alumnos que se sientan hasta adelante y cerca, casi, casi al lado del maestro, son alumnos que le quieren echar muchas ganas a sus estudios y logran pasar en sus estudios. Y eso es básico también. Y el 80% de los que son ahí, pues básicamente logran adquirir esas virtudes. También es paradigmático como tal. Es paradigmático. Paradigmático decir que de los 33 alumnos que hay en el primero B, cuando lleguen a tercero conmigo, van a haber
¿Cuánto les gusta? ¿25? Ay, qué feo. 25 alumnos, ¿no? Cuando lleguen a séptimo conmigo, van a ver 19. 19. Cuando lleguen a noveno conmigo, van a ver 12 o 10. Es paradigmático, ¿no? Paradigmático lo que te estoy diciendo. No te sientas mal. Bueno, sí te sientas mal porque, pues sí, hay muchos que se dan de baja. No que la escuela te da de baja, ¿no? Hay muchos que se dan de baja, ¿no? Pero admiro mucho cuando vuelves a comenzar, cuando dices, voy a continuar mis estudios pese a todo, es de mucho admirarse, muchísimo admiración. Hay que tener mucha valentía para hacer eso. Hay que tener mucha valentía, porque nada más los verdaderamente valientes hacen eso, ¿vale? Muchos no lo harían. Muchos lo que harían es, si me dan de baja, pues me voy de la universidad y me voy ya a donde nadie me conozca. No volver a comenzar eso, solamente es de valientes. Espero que si tú pasas por un proceso así, venzas tu miedo y vuelve a comenzar otra vez, si ese es si manufactura es lo que querías. Claro que si quieres algún otro tipo de estudios, pues lo puedes hacer. Puedes ir a otras. No voy a mencionar, porque aquí como estamos grabando, ya iba yo a mencionar escuelas, pero no voy a mencionar escuelas. Hay una infinidad de escuelas particulares que dejan mucho que desear, pero pues ahí te puedes ir también, es válido, ¿no? Pagas y ya pasas, ¿verdad? Bueno, no estoy mencionando que todas son así, algunas a lo mejor. Muy bien, entonces sigamos platicando. Entonces dice acá, oración y enunciado. Un enunciado puede ser una palabra o una frase. Einstein advierte que hay diversos enfoques que apuntan hacia enunciados bimembres. Entonces, acuérdate que, si te acuerdas, yo creo que sí te acuerdas. Bimembres y unimembres, yo creo que sí, ¿no? Eso, miren, que lo que estamos haciendo aquí en la universidad es nada más recordar lo que ya vimos nosotros en la primaria. Imagínense, bimembres y unimembres lo vimos en tercer año de primaria y no te acuerdas. ¿Qué quiere decir esto? Por eso está el problema de las matemáticas, el lenguaje de las matemáticas. Si tú supieras matemáticas, todo eso se te haría más fácil, porque el lenguaje es universal de las matemáticas, te abre la posibilidad de saber muchas cosas, la lógica matemática. ¿Por qué no sabemos cálculo o tenemos problemas con cálculo? O ahorita tú tienes muchos problemas con álgebra lineal, estoy completamente seguro, porque las bases no las tenemos. ¿Y cuáles son las bases? La aritmética. Aunque no me creas, si tienes problemas de álgebra es porque no sabes sumar, no sabes restar, no sabes multiplicar, no sabes dividir, no sabes el conjunto de los números, cómo se clasifican los números reales, y menos se puede llegar a saber las fracciones o las sumatorias de fracciones o los quebrados que hacíamos, ¿no? La maestra de primaria no advirtió que ibas a utilizarlos nunca y entonces la lógica matemática nunca le hizo entrada porque ni ella quizás podía entender a las matemáticas. Ese fue el problema y por eso estamos así. Llegas a la universidad con serias deficiencias de aritmética y cuando te ponen álgebra, cuando te ponen más cálculo, si no sabes cálculo es porque no sabes ni aritmética ni álgebra, porque el cálculo es aplicación de fórmulas nada más. La integral es la aplicación de la derivada y la aplicación de álgebra y de aritmética. Y ya lo demás es la aplicación de todo lo demás, pero va concatenado. Entonces yo te sugiero que hay que echar una revisada a la aritmética, ¿vale? Hay que echar una revisada a la aritmética para que verdaderamente aprendamos bien eso. Y entonces no vas a tener problemas con eso. Así como hay un libro de álgebra de Baldor, que te sugiero que te eches un clavado en eso, en las vacaciones o en los fines de semana, así también hay un Baldor de aritmética. Y hasta los puedes descargar aquí en internet. Aviéntate para que puedas hacer ahí tus operaciones y vas a hacer
muy bueno en estos conceptos, ¿no? Eso te lo paso de consejo. Es lo mismo que sucede con aquí, con este concepto del enunciado. A veces utilizamos palabras que ni existen o nos expresamos despectivamente. ¿Y por qué? No tenemos un vocabulario extenso. Y entonces, como no sabemos articular, no sabemos construir enunciados u oraciones, entonces podemos escribir en Facebook y nos van a lanzar ahí unas indirectas abusivas algunas de que no sabemos ni siquiera escribir. Entonces es importante la lectura. Sin embargo, para fines de análisis primario, como dice acá, se tomará partido por lo que la propia investigadora señala. Un enunciado no necesariamente equivale a una oración. Observe, por ejemplo, esos dos conceptos. Dice acá, los grupos de primer año de preparatoria se alojaban prudentemente separados de los años superiores, en el que llamaban anexo San Pedro y San Pablo. Es un enunciado. Pero también hay enunciados como estos, dulce fin, dulce son, que te puede determinar el sujeto, el verbo y el predicado, ¿no? O sea, pueden ser muy estructurados o muy pocos estructurados, pero con funciones más allá. Por eso es que abre la posibilidad de esta, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Y existen muchas funciones del lenguaje. Seguramente ya leíste este artículo, ¿no? Por ejemplo, la primera función del lenguaje es referencial e informativa. Referencial porque hace uso del contexto al que tú estás advirtiendo. No es lo mismo que yo hable, por ejemplo, en una convención de doctores o de médicos a una convención de agricultores. O sea, hay una gran diferencia, es referencia o informativa, ¿no? O sea, el contexto habla hasta de emociones, ¿no? Otra función importante de esta construcción del lenguaje es la función expresiva o poética. No quiere decir que vamos a ser poetas, pero sí hay una sintaxis al hablar, ¿no? Porque no es lo mismo que hable un poeta a que hable yo, pero tengo que darle el sentido del arte a la parte verbal para que se escuche bien y se interprete bien. La tercera, función apelativa, ¿no? Esta función se orienta a la segunda persona, al otro, en quien se busca influir por medio del discurso, apela a su buen, casi dice, ¿no? Apela a su buen criterio para que tú me determines si estoy bien o estoy mal. Entonces, es un ejemplo, ¿no? También la función fática o de contacto, por ejemplo, se refiere al acto de establecer, de interrumpir, de restablecer y de prolongar la comunicación con el receptor, o sea, el contacto fático. Y por último, la metalingüística, o sea, es una de las funciones que resulta más compleja para quien no está familiarizado con la ciencia del lenguaje. En realidad, como bien señala Elena Bernstein, tiene lugar cuando el emisor y el receptor verifican si se está usando el mismo código o el mismo sistema de signos y si ese funciona bien. Ya sea que se use un código especializado, como el que emplean los controladores de vuelo, o algún otro de menor complejidad. El lenguaje sirve para saber si se está llevando a cabo un intercambio de signos eficiente y claro. ¿Sale? Hasta aquí vamos a dejar la lectura de esta parte del lenguaje. Entonces, como mera conclusión, analizamos la diferencia entre signo lingüístico y la palabra. ¿Vale? También analizamos cómo se construye el discurso. El discurso lo podemos llegar a construir con los sintagmas, que son las construcciones de oraciones o enunciados, que se construyen a través de las palabras, y que las palabras no es el fin mínimo de la parte lingüística, sino que el fin mínimo son los morfemas, ¿vale? Que pueden darle muchos, tres significados, la construcción de palabras, ¿no?
Analizamos la diferencia entre lenguaje, lengua y habla, aunque ya lo habíamos analizado anteriormente. También vimos un poquito sobre paradigmas y los famosos sintagmas y la diferencia entre una oración, y no vimos el enunciado porque es lo mismo al final de cuentas, ¿no? Y la palabra, la construcción de enunciados. Y las funciones del lenguaje, como función referencial, función expresiva, función apelativa, función fática y función metalingüística del lenguaje como tal. Muy bien. Ahora les voy a presentar, hasta que alguna duda, algún comentario de ustedes, algo que quisieran compartir. Claro, de lo que estamos platicando, ¿no? No, profe, todo bien. Ok, muchas gracias. Ok, gracias, Pedro. Bueno, les voy a presentar ahorita ¿dónde está? Su Moodle. Me voy a ir aquí, a ver, vamos a ver, para que quede claro. ¿Cómo vamos a, acuérdense que estamos ya casi a punto de cerrar el periodo de evaluación. Y mañana vamos a construir la tarea 5 y la tarea 6. Yo creo que ya pueden ver ahorita lo que estoy colocando aquí aquí está. Caray. Voy a disminuir porque ya se me movió todo. Ahí está. Está. Aquí pueden ustedes observar que en el corte 1, la parte rosa que aparece es toda la construcción. Les voy a decir porque son nuevos todavía, ¿no? Yo tengo hasta el día 2 de octubre para subir mis calificaciones, ¿sale? El día 2 de octubre yo les voy a mandar un mensaje a su grupo donde yo les diga, pueden consultar sus calificaciones en Platino. Y entonces ustedes van a entrar a Platinum y van a consultar sus calificaciones. Y van a tener todo el día 2, desde el momento en que yo les diga, hasta las 11 de la noche, para apelar esa calificación, ¿vale? Y demostrarme que tienen otro tipo de calificación y no esa. Por ejemplo, si yo les puse 100 y ustedes deberían tener 70, me tienen que decir que, pues, que no es 100, sino 70. Creo que no va a suceder esa apreciación, ¿verdad? Pero puede llegar a suceder la otra, que tengan 69 y que ustedes digan, en verdad, es 70, ¿no? Y entonces ahí podemos analizar qué es lo que te hizo falta, ¿vale? Si eso pasa, ese mismo rato voy a corregir calificaciones. Pero si pasando el día 2 y ya me quieres buscar el día 3, ya no hay forma de mejorar la calificación. Entonces, una vez que yo cierre y yo te diga cerrado las calificaciones, porque les voy a dar tiempo, ya no se va a poder hacer nada. Si reprobaste, reprobaste. Si hubieron puntos extras y no los coloqué, pues lo siento, porque pues yo te di oportunidad de apelar, ¿vale? Así vamos a trabajar. Espero que se haya entendido esta parte. ¿Alguna duda con esta primera parte de las calificaciones, de la apelación y cuándo voy a cerrar y cuándo voy a decirles? No escuché muy bien lo de lo último, bueno, del Ok. principio, El cuando día... dijo que, no, de nada más de las calificaciones, que si teníamos alguna duda sí, de lo que sí, usted nos decía, perfecto. que le digamos. Sí, el día 2 de octubre yo les voy a decir por medio de WhatsApp, de su grupo, las calificaciones están listas en Platino. Tú entras y si una vez que sumaste aquí en Moodle, pues te da todo, pues ya no vas a reclamar y ya no vas a decir nada. Si no dices nada es porque tú aceptas la calificación. Pero si tú me dices, ¿sabe qué, maestro? En realidad no es esa mi calificación, es esta. Entonces ya checamos, yo checo porque a lo mejor hubo un error ahí y mejoramos la calificación. ¿Vale? Pero tienes nada más hasta el día 2 de octubre. Pasando el día 3, ya no, porque el día 3 yo firmo las calificaciones, así se llama, es un concepto electrónico, yo firmo las calificaciones y ya no se pueden mejorar. O sea, se cierra automáticamente el sistema.
Eso te lo paso al dato porque eres primera vez que vas a estar acá y muchos maestros te van a decir, ya firmé y ya no se puede mejorar por nada del mundo esa calificación, ¿no? Y ya tendrías que irte con esa calificación siempre. ¿Vale? Mucho cuidado con eso. Así que hay maestros que les dan chance, pero yo es hasta el día 2 de octubre, ¿vale? Para que no se vayan con la finta. Ahora, la siguiente semana, el día de mañana vamos a trabajar la tarea número 5 y la tarea número 6. Si se dan cuenta allí en el cuadro rosado que dice corte 1, hasta abajo dice 30%. Estoy en el concepto rosado. 30%. ¿De qué? De tareas y trabajos en clase. El día de mañana concluimos las tareas. Son 6 tareas. Cada tarea vale 5 puntos. Por lo tanto, tienes el 30%. Si me entregaste las 6 tareas, tienes el 30% ya. ¿Vale? Ahora, ¿cómo te vas a ganar la tarea el porcentaje 30 y el porcentaje 40 como tal, ¿no? Eso es lo que vas a ahora construir contigo. Entonces, para eso vamos a trabajar con lo siguiente. Antes de todo, te voy a compartir, a ver, vamos a ver. Aquí tengo. Voy a compartir primeramente las fechas, ¿no? Ahí está. Lo primero, 40%, que yo no le llamo evaluación, ¿vale? Es un trabajo, es una recepción de trabajo. Yo no creo en los exámenes, ya te los dije, para mí no sirven, y así, sin lugar a duda te los digo. Para lo único que sirven los exámenes es para ver la respuesta que tienes tú al enfrentarte a un problema. ¿Los hago? Sí los hago, pero me gusta hacerlos, sí, porque pues ves nerviosismos, ver la capacidad de reacción, te enfrentas a esos detalles, comúnmente, ¿verdad? Y que lógicamente tienen que ver con el análisis de las emociones. Pero que me represente que sabes o no sabes, no, es falso, ¿no? Entonces, pues aquí en virtual no se puede menos hacer exámenes, porque pues te voy a poner concepciones y a lo mejor tú tienes ayuda. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué me mato y para qué también tú te obligo a hacer ese tipo de exámenes falsos? Entonces yo lo cambié y le puse ahí evaluación teórica práctica, que no es una evaluación, ¿verdad? Porque puse mal el concepto de la palabra evaluación. Es un trabajo de recepción. Y ahorita te acabo de enviar ya al grupo y ahí lo puedes leer en el grupo B de WhatsApp. Puedes leer fecha de recepción de trabajos para lograr el 40%, o sea, trabajo individual es el 30%, el 30 de septiembre. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes todavía. Ahorita te voy a hablar de qué vamos a hacer. Ahorita nada más la fecha. Número 2. Ahora, ¿cómo te ganas el otro porcentaje que aparece abajo del 40, que es el 30%? Ahora, te envío. Ahí dice en el grupo de WhatsApp, fecha de recepción de trabajos para lograr el 30%, que son trabajos por equipo, pero la recepción será individual, 30 de septiembre. ¿Sale? 30 de septiembre. Los dos son 30 de septiembre. Yo voy a tener nada más, pues lógicamente, 2 días, el día jueves y el día viernes, como para evaluar estos dos a través de una rúbrica y lógicamente te voy a dar la información como tal más adelante para esto. Pero en realidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a platicar primeramente de el 40%. El 40% yo lo voy a presentar el día de mañana y a partir de la siguiente semana también, porque tú eres el grupo B, ¿no? Y el grupo B, a mí me acaba de llegar una información de que no vas a poder entrar a tu clase, ¿sale? A tu clase conmigo. A ver, vamos a ver por acá. ¿Cuándo te toca ir a la universidad? A ver, vamos a ver acá. Aquí lo tengo. A ti te toca ir a la universidad a entregar papeles el día 24 de septiembre.
y tenemos clases, es el próximo jueves. Entonces yo voy a mover esa clase para el día lunes que te toca conmigo estar. Entonces la próxima semana nos veríamos el día lunes en clase, ¿no? Y el día jueves ya no tendrías clases conmigo. Entonces sería el día lunes y el día viernes conmigo las sesiones de la próxima semana. Y ahí el día lunes te voy a hablar yo sobre, a grosso modo, sobre el trabajo que vas a entregar y que incluye el 40%. ¿Y qué es? Es un cuento. Vamos a redactar de lo más, bueno, que en realidad yo pienso que redactar un ensayo científico técnico es más fácil que redactar un cuento. Y yo te voy a poner a redactar un cuento ingenioso, un cuento creado por ti. Obviamente, la próxima sesión, o sea, a partir del día de mañana y el día lunes, te voy a hablar de cuentos, cómo se redacta, qué es lo que construye, qué es lo que aplica. Y a través de eso te voy a dar todas las bases para que tú redactes tu cuento. Pero no te mortifiques, porque es a través de una aplicación. O sea, te voy a pedir que te registres en esa aplicación y vas a registrar tu cuento, ¿sale? Va a estar muy padre esta actividad. Y obviamente esa actividad es el día 30 que me tienes que integrar esa actividad. Y el otro 30% ¿verdad? Es a través del tema general que te tocó a ti hacer de la S, de las 5 S. Pero te voy a platicar esto también la siguiente sesión, ¿sale? Así que lo que tienes que hacer ahorita es ir pensando a lo mejor en un tema de un cuento. Y ya más o menos vas construyendo para poderte ganar el 40 y el 30% pues ya lo tienes porque también tienes que ir pensando en el tema de la S que te tocó. Por eso les digo que es muy importante leer con detenimiento. Espero que ya hayas leído con detenimiento porque ahí le puse leer con detenimiento el artículo que les envié de las 5 S. Si no lo has hecho, vas a tener muchos problemas más adelante porque al final de cuentas tienes que redactar. ¿Sale? Preguntas para final la sesión. Yo, de todos modos, la siguiente semana, el siguiente clase, les voy a hablar más bien de estos apartados y las 2 tareas. O sea, el día de mañana vamos a ver las 2 tareas que van a subir ustedes y pues están interesantes porque contribuyen a la evaluación de la siguiente semana. ¿Dudas? Profe, ¿ya dio Sí, los temas a cada uno que le toca lo de las 5 S? ya tienen temas a cada equipo, por equipo. Ah, es porque... ya, Sí, por equipo, sí. ah, ya. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Profe, ¿Dudas? las tareas, profe, ¿las tareas las va a dejar hoy o son para mañana? No, hoy solo es 1 hora. Mañana son 2 horas. Mañana nos veríamos haciendo las actividades acá y ahí mismo lo puedes subir. Así como hemos venido Ok, trabajando. está bien, ¿Vale? profe. ¿Dudas? Sí, profe. ¿No? Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana. Descansen y coman rico porque ya hace hambre. Ya tengo muchas horas por acá. Hasta luego, Adiós. Hasta luego, Hasta profe. luego, Gracias, profe. hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta hasta luego. luego, profe, nos vemos. Bye. Sale, profe. Nos vemos. Bien, hasta luego. Estamos en contacto. Vale, pues.